Había algo en el aire esa mañana que Valentina no supo leer a tiempo. Un olor a flores blancas demasiado intenso. Un silencio en la sala que pesaba más de lo normal. La gente reunida alrededor del ataúd hablaba en voz baja, como siempre se habla cuando la muerte está cerca. Pero había algo distinto en sus miradas. Algo que no era solo tristeza, era confusión. Era el tipo de expresión que aparece en el rostro de las personas cuando ven algo que sus ojos reconocen pero su mente no puede procesar. Valentina lo notó, pero lo ignoró. Tenía 34 años y nunca había aprendido a llorar en público. Su madre se había encargado de eso. Eugenia Ríos no criaba mujeres frágiles. Criaba mujeres que sostenían la mandíbula firme mientras el mundo se derrumbaba a sus pies. Y eso era exactamente lo que Valentina estaba haciendo en ese momento. Sostenerse, caminar entre las coronas de flores con la espalda recta, recibir los abrazos de condolencia con una sonrisa controlada, responderlos lo siento mucho con un gracias. Ella era una mujer extraordinaria que había repetido ya tantas veces esa mañana que las palabras habían perdido todo su peso. Eugenia Ríos había muerto 3 días antes. Un aneurisma cerebral, rápido, sin aviso, sin despedida. Aquí estaba, y luego ya no estaba. Así, con la misma eficiencia con la que había manejado todo en vida, Valentina avanzó hacia el ataúd. Era lo que se esperaba de ella. Era la hija, la única hija. Le correspondía estar cerca, velar, presidir ese dolor con dignidad. Se acercó despacio, con los ojos fijos en el borde de madera oscura, preparándose internamente para el momento de ver el rostro de su madre por última vez. Y entonces lo vio, se detuvo. No fue un movimiento dramático, no fue un grito ni un retroceso brusco, fue algo más perturbador que todo eso, fue una parálisis completa, como si el cerebro hubiera recibido una información tan imposible que simplemente se negara a procesar cualquier otra instrucción. Porque el rostro que estaba dentro del ataúd no era el de su madre, era el suyo. Valentina parpadeó, una vez, 2 veces. Se inclinó levemente hacia adelante, como si la distancia fuera el problema, como si acercarse unos centímetros fuera a resolver lo que sus ojos le estaban mostrando. Pero no, ahí estaba, la misma línea de la mandíbula, los mismos pómulos, altos, la nariz recta con esa pequeña curva al final que ella había visto toda su vida en el espejo, las manos cruzadas sobre el pecho, largas, de dedos finos, y la cicatriz, una cicatriz pequeña, casi imperceptible, justo encima de la ceja izquierda. Valentina llevaba esa misma cicatriz desde los 7 años, cuando se cayó de un árbol en el jardín de la mansión y su madre llegó corriendo y la abrazó tan fuerte que Valentina recordó ese abrazo durante años como el único momento en que Eugenia había dejado de ser presidenta para ser simplemente una madre asustada. Esa cicatriz no era algo que 2 personas pudieran tener por coincidencia. Esa cicatriz era una historia, era un momento, era específica y personal y completamente suya, o eso había creído hasta ese instante. A su alrededor, el silencio se hizo diferente. Valentina escuchó un rosario caer al suelo, el sonido pequeño de las cuentas golpeando el mármol, y luego la voz de una anciana que ella no conocía, una señora de vestido negro que estaba al otro lado del ataúd y que la miraba con los ojos abiertos de una manera que no era normal. «Dios mío», susurró la mujer. «Son 2». Valentina levantó la vista hacia ella. La anciana no estaba mirando el ataúd. La estaba mirando a ella, y luego miraba el ataúd, y luego la miraba a ella otra vez, como si estuviera comparando, como si estuviera tratando de encontrar la diferencia entre 2 cosas que lucían exactamente iguales. El resto de la sala empezó a darse cuenta en ese momento. Valentina lo sintió antes de verlo. Ese cambio en el ambiente, ese desplazamiento en la energía de un espacio cuando de repente todos están mirando hacia el mismo punto. Las conversaciones en voz baja se fueron apagando una por una. Alguien
Se acercó. Alguien más se detuvo. Un hombre que Valentina reconocía vagamente. Algún socio de su madre. Abrió la boca y no dijo nada. Nadie dijo nada, y ese silencio fue lo más aterrador de todo, porque el silencio colectivo de 30 personas que acaban de ver algo incomprensible tiene un sonido propio, una textura densa que se pega a la piel y no se va. Valentina volvió a mirar el rostro dentro del ataúd. La mujer muerta tenía aproximadamente su edad, su complexión, sus rasgos. Y aunque estaba inmóvil con esa quietud definitiva que solo tiene la muerte, había algo en la expresión de esa cara que Valentina no supo describir en ese momento y que tardaría semanas en encontrarle nombre. No era paz, no era dolor, era algo parecido al cansancio, la expresión de alguien que cargó algo muy pesado durante mucho tiempo y finalmente lo soltó. ¿Quién eras? La pregunta apareció en su mente sin que ella la convocara. No estaba dirigida a su madre, estaba dirigida a esa desconocida de su propio rostro que yacía entre flores blancas en el ataúd equivocado, en el funeral equivocado, en una vida que Valentina no reconocía. ¿Quién eras? ¿Y por qué tienes mi cara? Fue en ese momento cuando uno de los asistentes del servicio funerario se acercó discretamente y le entregó un sobre. Valentina lo tomó sin pensar, con el piloto automático de alguien que todavía no ha vuelto completamente a su cuerpo. El sobre era blanco, de papel grueso, con su nombre escrito a mano en letras que reconoció de inmediato. Era la letra de su madre, esa letra inclinada y precisa que había visto en notas de cumpleaños, en contratos firmados, en listas de instrucciones, pegadas en el refrigerador durante su infancia. Para Valentina, ábrelo sola, lo siento, Eugenia Ríos, en 34 años, nunca le había dicho esas dos palabras, no de esta manera, no escritas así, en un sobresellado, entregado en su propio funeral con la urgencia callada de algo que no podía esperar más. Valentina apretó el sobre contra su pecho y salió de la sala. No corrió, no lloró, caminó con la misma espalda recta que su madre le había enseñado. Atravesó el pasillo de mármol, empujó la puerta de cristal y salió al jardín del funeral donde el sol de esa mañana de noviembre caía sobre las flores con una indiferencia brutal. Se sentó en una banca de piedra blanca, sostuvo el sobre con las dos manos, y por primera vez en 3 días, desde que había recibido la llamada que le informó que su madre había muerto, Valentina Ríos sintió miedo. No el miedo al duelo, no el miedo al vacío que deja una pérdida. Era un miedo diferente, más antiguo, más profundo. El miedo de quien intuye que está a punto de descubrir que la historia que creyó vivir no era la historia real. Que el suelo, firme sobre el que construyó toda su vida, tiene una grieta que siempre estuvo ahí. Que alguien supo, y nadie le dijo nada. Adentro, a través del cristal, podía ver a los asistentes del funeral mirando hacia la puerta por donde ella había salido. Algunos se hablaban al oído. La anciana del rosario seguía de pie junto al ataúd, con las manos entrelazadas, mirando hacia ningún lugar específico con esa expresión de quien acaba de presenciar algo que va a cargar el resto de su vida. Valentina bajó los ojos al sobre, lo abrió despacio, con cuidado, como si parte de ella supiera que lo que había adentro iba a dividir su existencia en 2 tiempos, el antes de este momento, y todo lo que viniera después. Y cuando sacó el primer documento, y leyó las primeras líneas, el sobre resbaló de sus dedos y cayó al suelo sin que ella hiciera ningún movimiento por recogerlo, porque lo que estaba escrito ahí no era una disculpa, era una historia que comenzaba 34 años atrás, en una noche de noviembre, en un hospital pequeño de Veracruz. Y en esa historia, Valentina no llegó sola al mundo. Hay cosas que los niños saben sin que nadie se las explique. Valentina lo supo desde muy pequeña. Supo que en su casa no se lloraba en la mesa. Supo que las puertas se cerraban con cuidado, no de golpe. Supo que cuando su madre hablaba por teléfono con voz baja y pareja, lo mejor era desaparecer hacia algún rincón de esa mansión enorme y no hacer preguntas. Supo que el silencio,
en esa casa, no era ausencia de sonido, era una forma de comunicación. Era el idioma que Eugenia Ríos hablaba con mayor fluidez. La mansión estaba en las afueras de Monterrey, rodeada de jardines que un equipo de jardineros mantenía con una precisión casi quirúrgica. Había una alberca que Valentina usaba sola, una biblioteca que su madre usaba siempre, un comedor largo con una mesa de 12 sillas donde solo 2 personas se sentaban a cenar, la mayoría de las noches en silencio, con el sonido de los cubiertos como única conversación. Era una infancia de lujo, nadie podía negarlo. Ropa de marca desde los 5 años, colegio privado con muros altos y maestros que conocían su apellido antes de conocer su cara, vacaciones en lugares que sus compañeras de clase veían en revistas. Todo lo que el dinero podía comprar estaba disponible, ordenado, impecable. Pero el dinero no compraba lo que Valentina buscaba en los ojos de su madre cada vez que hacía algo bien. Eugenia miraba a su hija con una especie de orgullo tenso, como, ¿quién aprecia una obra que salió bien pero teme decirlo en voz alta por si se echa a perder? Nunca le dijo te quiero de manera espontánea, lo decía en ocasiones específicas, cumpleaños, noches antes de un examen importante, como si el amor fuera un recurso que debía administrarse con cuidado para que no se agotara. Valentina aprendió a no pedirlo, aprendió, en cambio, a ser excelente, notas perfectas, modales impecables, una disciplina que sus maestros admiraban y que sus compañeras, en secreto, encontraban un poco intimidante. Se convirtió en exactamente lo que Eugenia necesitaba que fuera, una sucesora, una extensión de su voluntad, una hija que podía presentarse en cualquier sala de juntas del mundo y no desentonar. Lo que Eugenia nunca le dijo fue por qué era tan importante que fuera perfecta. Lo que Eugenia nunca le dijo fue que el miedo que la empujaba a controlar cada detalle de la vida de su hija no venía del orgullo, sino de la culpa. Valentina lo descubrió leyendo los documentos del sobre, ahí sentada en esa banca de piedra mientras adentro la gente seguía velando a una desconocida con su rostro. Eugenia Ríos había nacido con un útero que no podía sostener, un embarazo. Lo intentó 2 veces. Las 2 veces perdió al bebé en el primer trimestre. Nunca habló de eso con nadie, porque Eugenia no hablaba de sus heridas, las transformaba en objetivos, y su objetivo, después de la segunda pérdida, fue encontrar otra manera, no la manera legal, lenta, incierta de la adopción formal. Eugenia Ríos no era una mujer que esperaba, era una mujer que resolvía, y en una noche de noviembre de 1990, alguien de su círculo le habló de una joven empleada doméstica que trabajaba en casa de una familia conocida, una muchacha de 19 años, originaria de un pueblo pequeño, de Veracruz, inteligente y callada, que estaba embarazada y sola y sin dinero y sin ninguna salida visible frente a ella. Su nombre era Rosa Calderón. Rosa tenía el tipo de belleza sencilla que no necesita adornos, y tenía también algo más difícil de nombrar, una dignidad natural, una manera de estar en el mundo que no pedía permiso ni explicaciones. Pero la dignidad no paga facturas, la dignidad no alimenta a un bebé. Y Rosa sabía, con la claridad brutal de quien ha contado el dinero hasta el último centavo, que no podía sostener a 2 criaturas, 2, porque Rosa esperaba gemelas. El acuerdo que Eugenia propuso fue presentado como una solución para ambas. Rosa recibiría dinero suficiente para empezar de nuevo, para irse a otro lugar, para tener un techo, para criar a una de sus hijas con algo de estabilidad. Y Eugenia recibiría lo que no había podido tener por ningún otro camino, una hija, solo, una. Ese fue el límite que Rosa puso, el único límite que tuvo fuerza para poner, no las 2, una. Las 2 mujeres firmaron un papel que no tenía valor legal pero que ambas trataron como si fuera irrompible. Eugenia pagó, Rosa entregó, y el 14 de noviembre de 1990, en una clínica privada y discreta,
Dos niñas que habían crecido juntas durante 9 meses fueron separadas con la misma frialdad con que se dividen los bienes en un contrato. Una la pusieron en brazos de Eugenia, a la otra la envolvieron en una cobija azul y se la devolvieron a Rosa. Valentina leyó esto y tuvo que detenerse, tuvo que soltar los papeles un momento y mirar el jardín, los árboles, el cielo, cualquier cosa que no fueran esas letras, porque había algo en leer la historia de tu propio nacimiento narrada como una transacción que hace un daño particular. No es rabia. No todavía, es algo más parecido al mareo, al vértigo de quien descubre que la tierra no es sólida. Siguió leyendo. Rosa llamó a su hija Lucía, y se fue a Veracruz con el dinero de Eugenia y con una herida que ningún dinero iba a cerrar jamás, porque Rosa no era una mujer sin corazón, era una mujer sin opciones, y esa diferencia, aunque real, no alivia nada cuando a medianoche te despiertas pensando en la hija que no se quedó contigo. Lucía creció en un cuarto de renta en un puerto caluroso y ruidoso, creció comiendo lo que había, usando la ropa que se podía, aprendiendo a leer en una escuela pública donde los cuadernos se compartían porque no alcanzaba para uno cada quien. Creció viendo a su madre trabajar en mercados, en cocinas ajenas, en todo lo que apareciera, con esa energía incansable de las mujeres que no pueden darse el lujo de cansarse, y creció sin espejo de cuerpo entero en la casa. Valentina leyó esa parte 2 veces. Rosa nunca puso un espejo de cuerpo entero en ninguna de las habitaciones que rentaron a lo largo de los años. Cuando Lucía era pequeña lo ignoró. Cuando fue adolescente lo preguntó una vez, con esa curiosidad directa de los jóvenes que todavía no aprendieron que hay preguntas peligrosas. ¿Por qué no tenemos espejo grande, mamá? Rosa le dijo que traían mala suerte, y Lucía, que heredó de su madre la costumbre de no insistir donde duele, no preguntó más. Lo que Rosa no podía tolerar era la posibilidad de ver a su hija de cuerpo entero, y reconocer en ella los mismos gestos, la misma postura, la misma manera de inclinar la cabeza que probablemente tenía la otra niña, la que se había quedado en Monterrey, la que tenía alberca y biblioteca y una madre que nunca se cansaba porque nunca tuvo que trabajar para sobrevivir. Rosa murió sin espejo en su cuarto. Valentina dobló los papeles despacio y los guardó en el sobre, adentro de la sala fúnebre. A través del cristal, podía ver que la gente había retomado sus conversaciones. El mundo seguía, los pésames continuaban, su madre seguía muerta y el tiempo no se había detenido para nadie más que para ella. Pensó en Eugenia, en todos esos años de silencios calculados, de abrazos medidos, de amor administrado con la precisión de quien sabe que está compensando algo que no puede nombrarse. Pensó en cuántas veces Eugenia la había mirado con esa mezcla extraña de orgullo y distancia, y se preguntó cuánto de esa distancia era carácter y cuánto era el peso de un secreto que había cargado sola durante 34 años. Pensó en una muchacha de 19 años envolviendo a un bebé en una cobija en una clínica privada y luego saliendo a la calle con la otra bebé en brazos y una bolsa con dinero y el resto de su vida por delante. Pensó en dos niñas que nacieron juntas y crecieron en mundos tan distintos que podrían haber sido de planetas diferentes, y pensó en esa mujer dentro del ataúd, con su cicatriz, con sus manos, con su expresión de cansancio profundo y final. Lucía, su nombre era Lucía, y aunque Valentina todavía no la conocía, aunque no había escuchado su voz ni había visto cómo se movía ni sabía nada de ella más allá de lo que decían esos papeles, sintió algo que no supo nombrar bien en ese momento, algo que no era exactamente tristeza, ni exactamente culpa, ni exactamente amor. Era más parecido al reconocimiento, a la sensación de encontrar una palabra en otro idioma que describe exactamente algo que siempre sentiste pero nunca pudiste decir. Había algo que siempre faltó en esa mansión de cristal y silencio, algo que no era dinero ni ropa ni viajes, y quizás, solo quizás, ese algo había estado creciendo al mismo tiempo que ella, en un cuarto sin espejo,
en un puerto de Veracruz, con el mismo rostro y una vida completamente diferente. Encontrar a alguien no es lo mismo que conocerla. Valentina tardó 3 días en localizar la dirección. No fue difícil, como había imaginado que sería. El notario tenía un expediente completo, preparado con meses de anticipación, con la misma meticulosidad con que Eugenia preparaba todo. Una dirección en la Ciudad de México, un nombre completo, un número de teléfono que Valentina marcó 2 veces y las 2 veces colgó antes de que terminara el primer timbre. No sabía qué decir. Llevaba 34 años siendo una mujer que siempre sabía qué decir. En salas de juntas, en cenas de negocios, en conversaciones difíciles con proveedores o abogados o accionistas que querían intimidarla, siempre tenía las palabras correctas en el orden correcto. Era una habilidad que Eugenia le había enseñado, como se enseña a nadar, lanzándola al agua y observando desde el borde. Pero esto era diferente. ¿Cómo se le dice a alguien que eres su hermana? ¿Cómo se empieza esa conversación? ¿Con qué derecho llegas a la vida de una persona que no te pidió que aparecieras y le dices que el mundo en el que creció estaba incompleto? Al final no llamó. Fue. La vecindad estaba en una calle estrecha, de Tepito, entre una ferretería y una tortillería que mandaba su olor a masa caliente hasta la banqueta. El edificio era viejo pero limpio, con macetas en los pasillos y ropa tendida en las ventanas y ese ruido de vida cotidiana que tienen los lugares donde la gente vive de verdad, no de manera decorativa. Valentina llegó en su coche, se dio cuenta de que el coche era exactamente el tipo de cosa que no debería haber llevado, y lo estacionó 2 calles más adelante. Caminó los últimos metros a pie. Antes de que llegara al número que buscaba, una voz la detuvo desde arriba. «Ya sé quién eres». Valentina levantó la vista. En el segundo piso, apoyada en el barandal con los brazos cruzados, había una mujer que la miraba con una expresión que no era sorpresa, era algo más difícil de leer. Era la expresión de alguien que lleva tiempo esperando algo y cuando por fin llega no siente alivio sino una fatiga nueva, diferente, la fatiga de tener que lidiar con lo que ya no puede ignorarse. Lucía Calderón. Valentina la vio y el impacto fue distinto al del ataúd. En el ataúd había visto un rostro quieto, sin vida, sin expresión propia. Esto era diferente. Esto era verse en un espejo que se mueve de manera independiente, que tiene sus propios gestos, su propio peso, su propia manera de sostener la mandíbula, los mismos ojos, pero con una historia diferente dentro, la misma boca, pero con palabras distintas formándose detrás. Fue extraño y fue perturbador y fue, de una manera que Valentina no supo procesar en ese momento, profundamente solitario. Lucía bajó sin prisa, se paró frente a ella en la banqueta con las manos metidas en los bolsillos de su uniforme de trabajo, una filipina azul con el logo del hospital bordado en el pecho, y la miró de la manera en que se mira a alguien con quien tienes una cuenta pendiente que ninguno de los dos pidió tener. «Tu madre me compró», dijo, sin preámbulo, sin suavizar nada, «y la mía me vendió». Valentina no respondió no porque no tuviera palabras, sino porque las palabras que tenía no servían para nada en ese momento. Cualquier cosa que dijera iba a sonar a disculpa que no le correspondía dar o a defensa que no tenía derecho a hacer. Así que se quedó callada, y ese silencio fue quizás lo más honesto que pudo ofrecer. Lucía la observó un momento más, como evaluando algo, y luego dijo, «Sube». El cuarto era pequeño y ordenado con esa precisión de quien aprendió a vivir con poco espacio y decidió que al menos ese poco espacio iba a estar en orden. Una cama individual, una mesa con libros apilados, una ventana con una cortina de tela ligera que el viento movía despacio. En la pared, pegada con cinta adhesiva, había una foto, una mujer mayor con una sonrisa cansada y un delantal de cocina, mirando a la cámara con esa mezcla de orgullo y ternura que tienen las madres cuando no saben que les están tomando una foto. Valentina supo que era Rosa sin tener que preguntar. Lucía sirvió 2 vasos de agua y no ofreció más.
Se sentó en la única silla y dejó la cama para Valentina, que se sentó en el borde con cuidado, como si todo en ese cuarto fuera frágil. ¿Cuándo supiste?, preguntó Valentina. Mi mamá me lo dijo cuando yo tenía 22 años, dijo Lucía, 2 meses antes de que le diagnosticaran el cáncer, como si necesitara soltar el peso antes de que llegara algo peor. ¿Y nunca intentaste contactarme? Lucía la miró con algo que podría haber sido ironía si no hubiera tenido tanto dolor detrás. Intenté contactar a tu madre, dijo. Una vez, mandé una carta normal, sin pedir nada, solo diciéndole que sabía la verdad y que quería conocerte. Hizo una pausa. Me respondieron sus abogados. Me explicaron con términos muy claros y muy legales que si volvía a intentarlo, enfrentaría consecuencias. El agua del vaso de Valentina estaba fría. Lo sostuvo con las 2 manos sin beber. No lo sabía, dijo. Lo sé, respondió Lucía. Eso no cambia lo que pasó. Las semanas siguientes fueron un ejercicio extraño y agotador. Valentina volvió, no una vez sino varias. Llegaba sin anuncio o con un mensaje breve, y Lucía la dejaba entrar con esa misma distancia quirúrgica del primer día, como quien permite la presencia de algo sin necesariamente recibirlo. Hablaban, a veces, durante horas, a veces en silencios largos que ninguna de las dos llenaba porque ambas habían aprendido, cada una a su manera, que el silencio a veces dice más que las palabras. Valentina le contaba cosas de su infancia y observaba el rostro de Lucía buscando reacciones, buscando el momento en que algo resonara, y resonaba. Eso era lo desconcertante, resonaba demasiado. Le contó que de niña había querido ser médica, que le fascinaba entender cómo funcionaba el cuerpo humano, que pasaba horas en la biblioteca leyendo libros de anatomía que claramente no eran para su edad, que su sueño hasta los 18 años había sido estudiar medicina. Lucía se quedó muy quieta cuando escuchó eso. ¿Y por qué no lo hiciste?, preguntó. Eugenia necesitaba que alguien se hiciera cargo de la empresa, dijo Valentina, y luego, más bajo, y yo necesitaba que Eugenia me necesitara. Fue la cosa más honesta que había dicho en años. La dijo sin planearlo y le tomó, por sorpresa, el peso que tenía al salir. Lucía estudió medicina. Eso Valentina ya lo sabía por el expediente del notario, pero escuchárselo contar era diferente. Lo había hecho trabajando de noche en una farmacia, durmiendo 4 horas, cuando había suerte, estudiando en el metro de camino al hospital donde hacía sus prácticas. Lo había hecho con su madre enferma en casa y sin dinero para los medicamentos más costosos y con la conciencia brutal de que ella, que estaba estudiando para curar gente, no podía curar a la persona que más quería. Hay algo irónico en eso, dijo Lucía una tarde, que yo estudiara medicina y no pudiera salvar a mi mamá, y que tú hubieras podido pagar cualquier tratamiento del mundo y no supieras que ella existía. No lo dijo con crueldad, lo dijo con esa honestidad plana y directa que Valentina fue aprendiendo a reconocer como el idioma de Lucía. No adornaba las cosas, no suavizaba los bordes, decía lo que era y dejaba que el otro lo sostuviera. Era lo opuesto de Eugenia, era lo opuesto de todo lo que Valentina conocía, y sin embargo había algo en esa manera de hablar que le resultaba familiar de una forma que no podía explicar racionalmente, como si alguna parte de ella, la parte más antigua y más profunda, reconociera ese tono, como si ese tono fuera algo que había escuchado antes de tener memoria. Un domingo por la tarde, Lucía estaba ordenando unos libros y Valentina estaba sentada en el borde de la cama leyendo uno de ellos, y de repente las dos se dieron cuenta al mismo tiempo de que llevaban 40 minutos en silencio y ninguna había sentido la necesidad de llenarlo. Lucía lo notó primero. Bajó el libro que tenía en la mano y miró a Valentina con una expresión diferente a todas las anteriores. No era la distancia del primer día, no era la fatiga controlada de las conversaciones difíciles, era algo más parecido a la confusión, de quien descubre que algo que no quería sentir ya lo está sintiendo. ¿Por qué sigues viniendo?,
preguntó. Valentina pensó en la respuesta antes de darla. Porque cada vez que me voy, siento que me falta algo, dijo. Y no sé si eso es justo o no, pero es verdad. Lucía no respondió, volvió a sus libros. Pero esa noche, cuando Valentina ya se había ido, Lucía se quedó un rato largo mirando la foto de Rosa en la pared, y pensó en algo que su madre le había dicho poco antes de morir. En uno de esos momentos de lucidez que a veces regala la enfermedad cuando ya no queda nada que proteger. Le di la vida más fácil, había dicho Rosa, hablando de la otra niña, de Valentina, sin nombrarla, pero no sé si le di la vida más feliz. Lucía no había entendido bien eso entonces. Ahora empezaba a entenderlo, y entenderlo, descubrió, no hacía las cosas más simples, las hacía más complicadas de una manera diferente, más humana, más difícil de ignorar. Había algo creciendo entre ellas que ninguna de las dos había pedido y que ninguna de las dos sabía todavía cómo nombrar. No era confianza todavía, no era perdón, era algo más pequeño y más frágil que todo. Eso, algo que se construye despacio, casi sin que te des cuenta, en los silencios compartidos y en las verdades dichas sin adorno, y en el simple acto de seguir apareciendo cuando sería más fácil no hacerlo. Y justo cuando ese algo empezaba a tomar forma, Valentina encontró las carpetas. Las carpetas estaban en el último cajón del escritorio de Eugenia. Valentina había pasado semanas revisando la oficina de su madre en la mansión, organizando documentos legales, contratos, correspondencia empresarial. Era un trabajo largo y mecánico que hacía en silencio, sola, porque era el tipo de tarea que no podía delegar, no porque fuera confidencial, sino porque cada papel que tocaba era una manera de seguir cerca de una mujer que ya no estaba, de entender algo de ella a través de lo que había dejado. El cajón estaba cerrado con llave, no era inusual. Eugenia cerraba muchas cosas con llave, pero esta llave no estaba en el llavero principal ni en el cajón de las copias. Valentina la encontró por accidente, cosida por dentro al forro de un bolso de mano que Eugenia usaba raramente, uno de cuero oscuro que colgaba en el fondo del armario como si alguien lo hubiera puesto ahí con la intención de que no se encontrara fácilmente, pero tampoco de que se perdiera para siempre. Abrió el cajón. Adentro había 3 carpetas de cartón grueso, del tipo que se usa para archivar documentos importantes. Estaban ordenadas cronológicamente. La primera tenía una fecha de 5 años atrás. La última era de apenas 4 meses antes de la muerte de Eugenia. Valentina tomó la primera carpeta y la abrió sobre el escritorio. Lo que encontró adentro no era correspondencia empresarial, era Lucía, fotos impresas en papel fotográfico, no en hojas de oficina, fotos tomadas desde cierta distancia, con la discreción de quien no quiere ser visto. Lucía saliendo del hospital con su uniforme azul, Lucía en un mercado, eligiendo verduras con esa concentración que ponía en las cosas pequeñas. Lucía, en su graduación de medicina, con la toga y el birrete, sonriendo hacia alguien fuera del cuadro con una sonrisa que era la primera vez que Valentina le veía, una sonrisa abierta y completa que en sus semanas juntas Lucía todavía no le había dado. Valentina se sentó despacio en la silla de su madre, siguió pasando las hojas. Había recortes, noticias pequeñas de publicaciones médicas locales donde Lucía aparecía mencionada por un trabajo que había presentado en un congreso de enfermería, un artículo de una revista comunitaria sobre jóvenes profesionales de origen humilde que habían logrado terminar carreras universitarias. En ese artículo, Lucía hablaba de su madre, de lo que había significado verla trabajar sin descanso, de cómo esa imagen era lo que la había levantado en los momentos en que quería rendirse. Eugenia había subrayado ese párrafo, con lápiz, no con pluma, como si hubiera querido poder borrarlo después y no hubiera podido. Valentina tuvo que dejar de leer un momento, se levantó, fue a la ventana, miró el jardín sin verlo, sintió algo moviéndose en su pecho que no era exactamente
llanto, pero que tampoco era otra cosa. Era la sensación física de que una imagen que creías completa de repente muestra un lado que nunca habías visto, y ese lado lo cambia todo, y ya no puedes volver a ver lo anterior de la misma manera. Su madre había seguido a Lucía durante 5 años, no de lejos, de manera vaga, de cerca, con atención, con el tipo de cuidado detallado que se le da a algo que importa profundamente pero que no puedes reclamar como tuyo. Volvió al escritorio. Abrió la segunda carpeta. Ahí estaban los registros bancarios, transferencias mensuales, regulares, puntuales, del primero de cada mes. No eran grandes cantidades, no para los estándares de Eugenia, pero eran consistentes. 5 años de transferencias sin interrupción a una cuenta identificada en los registros internos de Eugenia, con un nombre que no era el de ninguna empresa ni el de ningún proveedor. Proyecto Rosa. Valentina tardó un momento en conectar el nombre, y cuando lo conectó, tuvo que leer el registro 2 veces para asegurarse de que entendía bien lo que estaba leyendo. El dinero pagaba tratamientos médicos, específicamente, quimioterapia, específicamente, en una clínica oncológica privada de la Ciudad de México que ofrecía un programa de atención a pacientes sin capacidad de pago suficiente, un programa que recibía donaciones externas para cubrir los casos más costosos. Rosa Calderón había sido uno de esos casos. Eugenia había financiado el tratamiento de cáncer de la mujer a quien le había comprado una hija 30 años atrás. Valentina cerró la carpeta y no la volvió a abrir por varios minutos. Simplemente la dejó sobre el escritorio y se quedó mirándola como si fuera un objeto que no termina de revelar su naturaleza, porque lo que esos documentos describían no era sencillo de clasificar, no era bondad en el sentido limpio de la palabra, tampoco era culpa en el sentido simple, era algo más retorcido y más honesto que ambas cosas. Era el gesto de una mujer que sabía que había roto algo que no tenía reparación posible y que había encontrado la única manera que conocía de hacer algo al respecto, en silencio, sin pedir reconocimiento, sin que nadie supiera, sin que Valentina supiera, sin que Lucía supiera. Rosa había recibido ese tratamiento creyendo que era una asistencia anónima del programa del hospital. Había muerto sin saber quién pagaba sus medicamentos. Había muerto sin saber que la mujer que le compró a su hija había pasado sus últimos 5 años siguiendo a la otra hija con una atención que nunca fue capaz de convertir en contacto real. Valentina abrió la tercera carpeta, y ahí estaba lo que terminó de romperle algo por dentro. Los documentos médicos de Eugenia, un diagnóstico fechado 3 años atrás. Letras técnicas y frías que describían un aneurisma cerebral en una ubicación que los médicos habían determinado como inoperable. El riesgo de intervención era mayor que el riesgo de no intervenir. El pronóstico era incierto, pero la recomendación era clara: vigilancia, medicación, y la comprensión de que el tiempo era un factor que no estaba bajo control de nadie. Eugenia lo había sabido. Durante 3 años había vivido con esa información dentro, yendo a sus reuniones y firmando sus contratos y cenando en silencio frente a Valentina y diciéndole buenas noches con esa frialdad suya que quizás en esos últimos 3 años no era frialdad sino la disciplina extrema de quien sabe que sí baja la guardia un momento todo se derrumba. Había tomado la decisión de no decirle nada, no por crueldad. El informe tenía anotaciones al margen, también en lápiz, también con esa letra inclinada que Valentina conocía tan bien. Frases cortas, pensamientos a mitad, una que decía: si se lo digo, pasará años esperando que me muera. Otra, que decía: merece vivir sin ese peso. Y una última, escrita con más presión que las otras, como si la mano hubiera necesitado afirmarse para terminar la frase: tengo que arreglar lo de Lucía antes. Tengo que arreglar lo de Lucía antes. Valentina leyó esa frase varias veces. La leyó hasta que las letras perdieron su forma y tuvieron que volver a encontrarla. Su madre había pasado los últimos 3 años de su vida sabiendo que se iba a morir en cualquier momento, financiando en secreto el tratamiento de Rosa,
siguiendo a Lucía desde lejos, y preparando lo que solo podía hacer después de muerta porque en vida no había encontrado el valor de hacerlo. El sobre en el funeral, la dirección con el notario, la herencia dividida, todo calculado, todo preparado. El funeral de Eugenia Ríos no había sido solo un funeral, había sido el único acto de honestidad que esa mujer había sido capaz de dar. Y lo había dado desde la única posición en la que ya no podía ser juzgada ni confrontada, desde la muerte. Valentina no supo en qué momento empezó a llorar, solo se dio cuenta cuando una lágrima cayó sobre el documento y la tinta corrió, levemente. Llevaba semanas sin llorar, desde la llamada que le informó la muerte de su madre había funcionado en ese estado de anestesia emocional que a veces regala el duelo como mecanismo de supervivencia. Había organizado el funeral y firmado papeles y recibido condolencias y revisado archivos sin llorar una sola vez. Ahora lloraba en la silla de su madre muerta, con las carpetas abiertas sobre el escritorio, por una mujer que nunca le dijo te quiero de manera espontánea, pero que había pasado 3 años en silencio intentando reparar el daño más grande de su vida sin pedirle a nadie permiso ni perdón. Tardó un tiempo largo en calmarse. Cuando lo hizo, tomó el teléfono y le escribió a Lucía un mensaje breve: necesito que vengas. Encontré algo, es importante. Lucía llegó esa tarde. Valentina la recibió en la oficina y sin preámbulo puso las carpetas sobre el escritorio y se hizo a un lado. Lucía leyó en silencio, pasó cada hoja con cuidado, con esa concentración clínica que había desarrollado después de años leyendo expedientes médicos. Valentina la observó desde el otro lado del escritorio y trató de leer su expresión y no pudo, porque Lucía era experta en no mostrar lo que sentía en tiempo real. Cuando llegó a los registros del proyecto Rosa, se detuvo, los leyó 2 veces, igual que Valentina. Luego llegó a los documentos médicos de Eugenia, a las anotaciones al margen, a la frase en lápiz que decía tengo que arreglar lo de Lucía antes. Lucía cerró la carpeta despacio, tomó la foto de la graduación que Eugenia había guardado, la que mostraba esa sonrisa abierta que Valentina no le había visto todavía en persona, y la sostuvo con las 2 manos mirándola durante un tiempo que a Valentina le pareció muy largo. Cuando por fin habló, su voz era baja y tenía una textura diferente a todas las veces anteriores, menos armadura, más grieta. Me odiaba, dijo, o eso creía. Valentina no respondió. Lucía dejó la foto sobre el escritorio con cuidado, como si de repente pesara más que antes. Y en ese gesto pequeño, en esa manera de soltar algo que había sostenido con demasiada fuerza durante demasiado tiempo, Valentina vio por primera vez algo en el rostro de su hermana que reconoció completamente, porque era lo mismo que ella había sentido toda su vida frente a una mujer que la amaba de maneras que no sabía nombrar bien. La confusión de querer estar enojada con alguien y descubrir que ya no puedes, porque entender a una persona, aunque sea tarde, aunque sea demasiado tarde, le quita a la rabia el suelo sobre el que se sostiene. Las 2 se quedaron en silencio en esa oficina que olía a perfume antiguo y a madera y a todos los años que Eugenia Ríos había pasado construyendo un mundo que tenía, en su centro, un hueco con la forma exacta de una verdad que nunca se dijo a tiempo. Y ese silencio, a diferencia de todos los silencios anteriores entre ellas, no tenía distancia adentro, tenía, por primera vez, algo parecido a un espacio compartido, aire, decisiones que no se toman con la cabeza, se toman con algo más antiguo, más difícil de explicar, con esa parte de uno mismo que sabe lo que es correcto antes de que el razonamiento tenga tiempo de llegar y complicarlo todo. Lucía tomó su decisión así, sin dramaturgia, sin discurso. Una mañana se levantó, fue a la oficina del notario, y firmó la renuncia a la herencia con la misma calma con que firmaba los expedientes médicos de sus pacientes. El notario la miró por encima de sus lentes con esa expresión de quien quiere decir algo pero sabe que no le corresponde. Lucía no le dio oportunidad. Es mi decisión,
dijo simplemente. Proceda. Valentina estaba presente. Había pedido estar presente, no para disuadirla, sino porque sentía que ese momento le pertenecía a las dos de alguna manera, que era un acto que merecía testigos aunque fuera incómodo de ver. Observó a su hermana firmar sin que le temblara la mano y sintió algo complejo moviéndose en su interior. No era alivio, no era culpa, era algo parecido al respeto profundo que se siente cuando alguien hace algo que tú no habrías podido hacer. Algo que viene de un lugar en ellos que es más limpio que cualquier lugar que tú conozcas en ti mismo. En el coche, de regreso, ninguna habló por varios minutos. Fue Valentina quien rompió el silencio. No voy a intentar convencerte de cambiar de opinión, dijo. Lo sé, dijo Lucía, y luego, mirando por la ventana, gracias por eso, pero necesito preguntarte algo. Lucía giró la cabeza hacia ella. ¿Puedo seguir viéndote?, dijo Valentina, sin herencias, sin abogados, sin el apellido de mi madre en medio, solo. ¿Puedo seguir viéndote? Lucía tardó en responder, no porque no supiera la respuesta, sino porque quería darla bien. Quería que las palabras tuvieran el peso exacto de lo que sentía y no más, porque Lucía había aprendido desde muy joven que decir más de lo que uno siente es una forma de mentira, aunque las palabras sean bonitas. Una vez por semana, dijo al fin, cenas, sin temas grandes, solo para ver quién es la otra. Valentina asintió. Una vez por semana, repitió, y así empezó la parte más difícil y más real de todo, porque resulta que conocer a alguien de verdad, sin el drama de los secretos revelados, ni la urgencia de las herencias, ni el peso de las carpetas sobre un escritorio, es un proceso lento y sin garantías. Es sentarse frente a otra persona una y otra vez y ir descubriendo capas, y a veces esas capas son reconfortantes y a veces son incómodas y a veces son las dos cosas al mismo tiempo. Cenaban los miércoles, siempre en lugares sencillos, porque Lucía no se sentía cómoda en los restaurantes a los que Valentina estaba acostumbrada y Valentina, que lo entendió sin que nadie se lo explicara, nunca los propuso. Fondas, taquerías, un restaurante de mariscos en la colonia Doctores donde la dueña conocía a Lucía por nombre y le guardaba siempre la misma mesa junto a la ventana. Hablaban de cosas pequeñas al principio, del trabajo, de los pacientes, sin nombres, sin detalles que violaran la confidencialidad, pero con esa manera que tiene Lucía de hablar de la gente que cuida, con una mezcla de distancia profesional y ternura contenida que Valentina encontraba cada vez más difícil de no admirar abiertamente. Hablaban de libros. Descubrieron que las dos leían por las noches y que las dos subrayaban los libros y que las dos se sentían un poco culpables de hacerlo, como si los libros merecieran más respeto que eso. Reían, eso también, no siempre, no fácilmente al principio, pero sí, a veces con esa risa que sale cuando algo es tan absurdo que no queda más que rendirse a ella, y poco a poco, sin que ninguna pudiera señalar el momento exacto en que ocurrió, la distancia que Lucía había mantenido con tanto cuidado fue cambiando de naturaleza, no desapareció. Lucía no era una mujer que dejara de tener cuidado de un día para otro, pero se volvió diferente, menos muro, más umbral. Fue durante una de esas cenas, 4 meses después de la firma en la notaría, cuando Valentina le contó lo que había hecho con la herencia. Lo había estado aplazando, no por cobardía sino porque no sabía cómo decirlo sin que sonara a gesto calculado, a movimiento estratégico diseñado para ganarse algo que el dinero no debería poder comprar. Convertí el fondo en una fundación, dijo, mirando su vaso, para financiar tratamientos oncológicos en hospitales públicos. Los casos que no tienen cobertura suficiente. Lucía dejó los cubiertos sobre la mesa. ¿Cómo se llama?, preguntó. Valentina levantó los ojos. Fundación Rosa, dijo. El silencio que siguió fue diferente a todos los silencios anteriores.
No tenía tensión, no tenía distancia, tenía la densidad particular de los momentos en que algo que estuvo roto durante mucho tiempo no se repara exactamente, porque hay cosas que no se reparan, pero encuentra una manera de seguir existiendo que no depende de estar entero. Lucía no lloró en ese momento, Valentina tampoco. Se miraron sobre la mesa con el ruido del restaurante alrededor, la televisión con el volumen demasiado alto, el olor a camarón y a limón, la dueña limpiando mesas 2 lugares más allá, y en ese contexto completamente ordinario ocurrió algo que ninguna de las dos iba a saber describir bien si alguien les preguntara después. Una comprensión, no de los hechos, que ya conocían, sino de algo más debajo de los hechos. La comprensión de que 2 personas pueden venir de la misma raíz y crecer en direcciones completamente opuestas y aún así reconocerse en algo fundamental, no en lo que tuvieron, no en lo que les faltó, sino en lo que eligieron hacer con el peso de todo eso. Rosa había pesado sobre las dos de maneras distintas. Eugenia también, la separación también, el tiempo perdido también, y las dos habían cargado ese peso a su manera, con las herramientas que tenían, que eran herramientas muy diferentes, y habían llegado al mismo miércoles por la noche en un restaurante de mariscos de la colonia Doctores. Eso no borraba nada, pero era algo. Fue 6 meses después de la primera visita a Tepito cuando ocurrió la escena que ninguna planeó y que las dos recordarían siempre. Era tarde. Valentina había llegado al hospital donde trabajaba Lucía sin anuncio previo, porque su reunión de la tarde había terminado antes y estaba cerca y había aprendido, en estos meses, que aparecer sin anuncio era en realidad la manera en que Lucía prefería las visitas. Los anuncios le daban tiempo de prepararse, de ponerse la armadura. La presencia inesperada la encontraba como era. Llegó al estacionamiento con 2 cafés de una cafetería del turno de noche, los únicos que encontró disponibles a esa hora, en vasos de unicel con tapas que no ajustaban bien. No era el café que hubiera elegido en otras circunstancias, pero no eran otras circunstancias. Lucía salió por la puerta lateral del hospital con esa manera de caminar que tiene al final de un turno de 12 horas, no con arrastre sino con una quietud particular, como si el cuerpo hubiera quemado todo lo que no era esencial y lo que quedaba fuera solamente lo necesario. Se sentaron en una banca de metal en el estacionamiento. No hablaron de nada importante. Valentina le contó algo sin relevancia sobre una reunión. Lucía le contó algo sobre un paciente anciano que le había preguntado si ella tenía hermana porque juraba haberla visto en 2 lugares a la vez. Las dos sonrieron. Luego hubo un silencio tranquilo, de los buenos. Fue entonces cuando Lucía miró la cicatriz sobre la ceja izquierda de Valentina. No fue un gesto calculado, fue la manera en que a veces los ojos van a donde van sin que les pidas instrucciones. ¿Cómo te la hiciste?, preguntó. Valentina la tocó brevemente con los dedos, ese gesto automático que tenemos con las marcas propias. Caí de un árbol a los 7 años. Dijo, en el jardín de la casa. Me asusté más del susto de mi mamá que de la caída. Lucía no dijo nada por un momento. ¿Y tú?, preguntó Valentina. Igual, dijo Lucía. 7 años. Árbol de mango en casa de una vecina. Mi mamá llegó corriendo desde 2 calles más allá. No sé cómo se enteró tan rápido. Valentina la miró. Lucía sostuvo su mirada. Afuera del hospital la noche de la ciudad hacía su ruido habitual. Coches, voces lejanas, el zumbido constante que tiene la Ciudad de México a cualquier hora como si nunca pudiera terminar de dormirse del todo. Nosotras nunca nos caímos del mismo árbol, dijo Lucía despacio, como pensando, en voz alta, pero caímos igual. Valentina no respondió de inmediato, dejó que las palabras ocuparan el espacio que merecían, y entonces hizo algo que Lucía no esperaba, extendió la mano sobre la banca y la dejó ahí, con la palma hacia arriba, sin exigir nada, sin esperar nada, simplemente ofreciendo el gesto por si la otra quería tomarlo. Lucía miró esa mano, miró esas manos que eran iguales a las suyas.
esos dedos largos y delgados que Rosa Calderón les había dado a las dos sin distinción, como si el cuerpo supiera, aunque nadie más lo supiera, que esas dos personas pertenecían a la misma historia, y despacio, con el cuidado con que se toca, algo que es frágil no porque esté roto sino porque importa demasiado, Lucía puso su mano sobre la de Valentina. No dijeron nada más. No hacía falta. Había cosas que todavía no estaban resueltas entre ellas, capas que no habían llegado todavía, conversaciones difíciles que vendrían, porque siempre vienen, porque las relaciones reales no tienen el privilegio de terminar en el momento más bonito. Habría miércoles de silencio incómodo, y habría noches en que Lucía volvería a sentir el peso de todo lo que no tuvo y habría momentos en que Valentina no sabría cómo estar sin hacerlo sentir a distancia o a dinero. Todo eso vendría, pero, esa noche, en esa banca de metal con 2 cafés de unicel enfriándose, con el olor del hospital y el ruido de la ciudad y 34 años de historia compartida sin saberlo y de historia separada sin pedirlo, algo que había estado roto desde una noche de noviembre de 1990 no se reparó exactamente, pero encontró, por fin, un lugar donde descansar. En algún hospital público de la Ciudad de México, esa misma noche, un paciente sin cobertura suficiente recibía su tratamiento pagado por un fondo que llevaba el nombre de una mujer que había tomado una decisión imposible en una clínica, hacía muchos años, y que había cargado con ella hasta el último día. Rosa, nadie que usara ese fondo sabía por qué se llamaba así. Solo 2 mujeres en una banca de estacionamiento, bajo las luces frías de un hospital público, con las manos entrelazadas y las mismas cicatrices sobre la misma ceja izquierda. Solo, ellas 2 lo sabían, y eso, después de todo, era suficiente.